Siguiendo con el punto de asignaciones familiares de este módulo 4, he subido la ley 24714 y también un material que sería el referido a los montos de asignaciones familiares, que fue la resolución que salió este año en marzo, la resolución 33 de este año. Eh, y lo más importante en este tema de asignaciones familiares es que ustedes tengan presente cómo se determina, cuáles son los parámetros que tiene en cuenta ANSES para pagar o no la asignación familiar, para pagar un monto u otro monto, ¿bien? Es decir, eh, ¿por qué es importante este tema? Porque si bien nosotros como profesionales en materia laboral no hacemos la liquidación de asignaciones familiares, eh, sí podemos recibir en el área de recursos humanos preguntas referidas a por qué cobro tal importe y no otro, por qué no cobro. Entonces, saber que dónde debemos buscar la información y poder analizar y dar respuesta, va a ser muy importante este tema, y me pareció importante subir la ley 24714 y este material que, fíjense, por el dinamismo que vengo marcando a lo largo de estos días, hoy sale la resolución 202 de ANSES, donde establece digamos, los nuevos montos de asignaciones, ¿bien? Que ya vamos a ver cómo han cambiado ahora respecto a la que teníamos, que es la 33. Antes que nada, saber que para el pago de esta asignación se toma en cuenta el ingreso del grupo familiar, ¿bien? Cuando hablamos de grupo familiar, estamos hablando de la pareja, ¿bien? ¿Y cómo se calcula este ingreso de grupo familiar? Bueno, se tiene en cuenta las remuneraciones brutas, es decir, estos conceptos remunerativos que ya por el módulo 2 sabemos, también las sumas no remunerativas, ¿bien? Y esto que hemos aprendido, ¿no? Que están declaradas por el empleador en el formulario 931. Esto es muy importante, ¿no? Sumas remunerativas y no remunerativas, ¿no? Excluyendo, como dice acá, horas extras, el plus por zona desfavorable y el aguinaldo, ¿no? También se va a sumar la asignación por maternidad en caso de corresponder, rentas de trabajos autónomos, monotributistas, servicio doméstico, haberes de jubilaciones y pensiones, prestaciones por desempleo, planes sociales, y sumas originadas por prestaciones contributivas y no contributivas de cualquier índole. Y fíjense esto qué importante, si un integrante del grupo familiar percibe un importe bruto superior a 158.366, se excluye del cobro de las asignaciones familiares al grupo familiar. Estos montos no han cambiado, ¿bien? Es decir, en la 202 de ahora, estos topes de ingreso de grupo familiar vigentes no han cambiado. El tope máximo de ingreso de grupo familiar es 316.731 y el tope máximo de cada integrante del grupo familiar es de 158.366 pesos. Bien, es decir, puede suceder, yo he tenido casos, ¿no? Que uno de los integrantes cobraba, por ejemplo, 170.000 pesos y el otro integrante, no sé, 80.000 pesos, ¿no? Entonces no entendía por qué no cobraban, digamos, las asignaciones familiares, porque en realidad si uno sumaba los 170 más los 80, que me daba 250, entonces no entendían por qué no cobraban. Entonces es importante saber este tope individual de cada integrante y el tope del grupo familiar, ¿no? El de los 316, 731. Entonces, después viene un tema de los rangos, rangos
digamos, para poder percibir rangos y montos vigentes, porque tenemos asignaciones. Por ejemplo, maternidad, que esa es sin tope. Directamente, como les explicaba, cuando vimos licencia por maternidad, se cobra la remuneración bruta. Pero tenemos la asignación por nacimiento, es una asignación que se paga cuando el ingreso de grupo familiar es hasta 316.731, 7.432, digamos, si ustedes ven la columna general, y después hay zonas, ¿no? Pero si nos centramos en el valor general, están por adopción, por matrimonio, los distintos montos, y después vienen los de asignación prenatal, hijo con discapacidad, que acá vienen los tramos, ¿no? Ingreso familiar del grupo familiar hasta 98.000, 6.375. Si el ingreso del grupo familiar es 98.756,01 y 144.838, 4.300. Bien, y fíjense, ingreso del grupo familiar. O sea que en este caso, para cobrar el máximo valor, ambos, digamos, la pareja debe cobrar este monto, menos de, o hasta, perdón, 98.756. En el momento que la suma de del grupo familiar lo supera y caiga en este rango, será este monto y así. Hasta el tramo siguiente, hasta el tramo, digamos, de los 167 hasta los 316, que se cobra el monto inferior. Fíjense, hasta hace poco existía para hijo un complemento mensual de salario familiar. Bien, es decir, se pagó durante un tiempo un monto por hijo más un complemento mensual de salario familiar. Bien, hasta estos dos primeros tramos, ¿no? Es decir, ya en los últimos dos tramos no existía complemento, ¿no? Vale aclarar que por hijo se cobra hasta los 18 años cumplidos, ¿no? Hasta el mes que los cumple, ese mes lo cobra, pero una vez cumplidos los 18 años ya no se cobra más por asignación por hijo. El hijo con discapacidad se cobra siempre. Bueno, la ayuda escolar anual, que habitualmente se paga en el mes de febrero, una ayuda escolar anual para hijo con discapacidad, sin tope de ingreso de grupo familiar y por cónyuge hasta 316.000. Bueno, esto será el caso cuando alguna de los miembros del grupo familiar no trabaja, no tiene ingresos. Fíjense, ¿por qué les quería mostrar esta tabla? Porque desde septiembre, según la resolución 202, estos valores cambian, ¿no? Y acá ya la voy a subir. Fíjense lo que acababa de decir. Sigue manteniéndose el tope del grupo familiar de 316, pero a partir de septiembre pasa a 9.875 por nacimiento. Fíjense que acá lo teníamos por 7.432. Y, por ejemplo, por hijo, el tramo se amplía hasta 131, de 131, 131 208, de 131 208,01 a 192. Y acá están los cuatro tramos sin complemento. Y fíjense, pasa a 8.471. Teníamos acá 6.375. Bien, acá están los nuevos montos a partir ahora de septiembre, 5.713. Es decir, que ha cambiado el tramo y el monto, bien, que se cobra, pero el tope del ingreso grupo familiar sigue siendo el mismo y el individual también, ¿no? Es decir, estos topes de 316, 731 y 158 siguen estando, ¿no? Con lo cual, bueno, si bien aumentan los montos, el valor general, pero puede por el constante aumento paritario en los sueldos que muchos grupos familiares queden fuera, ¿no?
por estos aumentos, ya que no se han cambiado los topes, ¿bien? Eso es lo que puedo observar que puede llegar a pasar más adelante si no modifican los topes, que haya gente que no pueda acceder. Entonces, bueno, lo más importante entonces, ya voy a subir este nuevo anexo de la 202, que es para septiembre, pero este lo voy a dejar y la ley de asignaciones familiares. Eh, Sobre todo en las prácticas que voy a subir en los módulos siguientes, van a poder ver un poco qué remuneración debo ver al momento de saber si al trabajador le correspondía o no cobrar asignaciones familiares y en qué tramo entra. Bien. Eh, Como les digo, insisto, este tema es a los fines de que ustedes, si bien no lo liquiden, sepan cómo surge, ¿no? Y cuáles son los parámetros establecidos por la legislación, resoluciones de ANSES, para estar atentos de aquí en más a esas resoluciones y saber y estar atento a los cambios que se van produciendo. Bueno, desde ya los invito a seguir leyendo. Yo sé que es mucho el material, pero creo que vamos muy bien por la recepción que veo del material y las evaluaciones. Así que los animo a seguir, sobre todo leyendo y tratando de saber siempre que el manejo de la legislación, la doctrina y todo este material que vamos compartiendo es lo más importante y sobre todo la actualización permanente. Desde ya muchas gracias y estamos en contacto.